Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado para los judíos. Hoy vamos a estar hablando con un gran amigo, un amigo que nos va a platicar acerca de lo que significa Yom Kippur y de qué manera él lo celebra. Y si debiéramos nosotros como cristianos también celebrar, como los judíos, el Yom Kippur. Ahora, únete conmigo y con nuestro invitado y hablemos. Quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, donde se habla acerca de la expiación, que nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio máximo. Quiero leer estas palabras, pongásemos atención, mira lo que dice la Santa Escritura. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayásemos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Quizás usted dice, ¿qué tiene que ver ese versículo con el tema, con la celebración, con el conocimiento de Yom Kippur? Bueno, hoy vamos a aprender acerca de este día tan importante para los judíos. Está con nosotros Willy Katz. Willy, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un gusto estar con ustedes y siempre charlamos con mi esposa de Chicago y que tenemos que ir, todavía no se ha dado la oportunidad, así que espero que se dé pronto para estar allí en persona. Willy, estás allí en Texas. ¿En qué parte de Texas te encuentras? Nosotros vivimos en la ciudad de Houston. En la ciudad de Houston. Ahora, aunque la audiencia no te conoce, quizás no conoce a tu esposa, quiero que sepan de que algo sucedió en tu familia que verdaderamente ha cambiado, ha agregado un nuevo capítulo en tu vida. ¿Y qué es lo que sucedió recientemente? Bueno, justamente el Señor nos concedió un milagro. Después de que habían dicho en todos lados que no podíamos tener hijos, el Señor nos concedió este milagro, nos dio la victoria y el 2 de diciembre del año pasado, Victoria Elizabeth Katz nació aquí Wow. en el corazón de Houston, así que estamos muy agradecidos a Dios por Victoria, que no puedo describir. Ser padre a los 55 años Sí, no es fácil, uno no no. tiene la energía, no tiene tantas cosas que uno tenía que yo a los 30, a los 40. Pero este es el buen tiempo del Señor, lo aceptamos y acá estamos. Y justamente nació con todo este tema de la pandemia, así que hemos Sí. tenido la bendición de verla, de estar en casa todo este tiempo, más que aquí en Houston todavía estamos con un pico muy alto de infecciones, con muchas restricciones, así que bueno, hemos tenido la bendición de verla crecer estos ya casi 10 meses que se cumplen en 2 días. Pues te felicitamos a ti y a tu esposa. Mándale Muchas gracias. nuestros saludos y felicidades a ambos. Y sabemos de que Victoria va a crecer en un hogar donde se glorifica al Señor Jesús. Amén, amén. Hablando de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hoy vamos a hablar acerca de un tema que no es muy conocido por los cristianos en general y hablando específicamente por los hispanos de habla español. Y estamos hablando acerca de Yom Kippur. ¿Por qué no comienzas con el compartir con nosotros qué es exactamente el día más importante en el calendario de los judíos, el día de Yom Kippur? Efectivamente es el día más importante y si alguno de nuestros hermanos han tenido la oportunidad de pasar por Skokie, por Evanston, por Rogers Park, eh, si hay un día donde todo va a estar cerrado, es en el día de Yom Kippur. Mm. Eh, es tan importante, si hay un día donde la gente judía va a pensar en su espiritualidad, es en este día. A tal punto que en 1973
5 estados árabes decidieron invadir Israel en este día, sabiendo que la mayoría de los judíos iban a estar en la sinagoga, adorando, y que iban a ser atrapados desprevenidos, cosa que sucedió. Pero por la gloria de Dios nos protegió el Estado de Israel y se terminó ganando esa guerra a un costo humano increíble. Y Yom Kippur es una fiesta bíblica, es una fiesta que Dios le dio al pueblo judío en el capítulo 23, que es la cual está mencionada en el capítulo 23 del libro de Levítico. Vamos por parte. ¿Qué significa Yom Kippur? Yom significa día. Kippur significa cubrir. ¿Por qué? Porque ese era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo y hacía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo de Israel. Fundamental porque este es el día de la redención nacional. Toda la nación se reunía. Se cerraban los negocios. La ciudad, la nación estaba enfocado en este día. Efectivamente, e incluso quiero leer para todos en Levítico 23, donde están todas las fiestas de Israel, dice justamente, comenzando en el versículo, versículo 24 habla del año nuevo judío, Rosh Hashanah, que ocurre 10 días antes. Rosh Y acá Hashanah. Rosh Hashanah, Rosh de cabeza, Hashanah del año. Comenzando el versículo 26, dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de él. Fíjate vos, el día de expiación. Sí. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, muy importante que el día de expiación es el día de expiación. Y obviamente sin ningún trabajo haréis en este día porque, otra vez, es día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, este es, mejor dicho. A ver, digo era y es porque tenemos dos cuestiones diferentes. Sí. Veamos primero la manera, el mandato bíblico, que no es lo que se celebra hoy. Muchos hermanos se sorprenden cuando les digo, pero el judaísmo actual no es un judaísmo bíblico, es un judaísmo que contiene cuestiones totalmente diferentes, porque como tú bien lo leíste, hubo un cambio. Sí. Hubo un cambio y ahora vamos a llegar a esto. Entonces, de acuerdo al mandato bíblico, día de la expiación. Levítico 17 ya había dicho que la única manera de expiar los pecados era a través de la sangre, para que pudiera haber una reconciliación con Dios, tenía que haber un derramamiento de sangre. Es por eso que en este día, y solo en este día, el sumo sacerdote entraba otra vez, perdón la redundancia, por única vez al lugar santísimo, y esto es lo que hacía. Llevaba un sacrificio, ponía el sacrificio en el altar, imponía sus manos sobre el animal y tomaba sobre sí todos los pecados de todas las personas del pueblo de Israel. Todos. Al imponer sus manos sobre el animal, transfería los pecados del pueblo al animal y al sacrificar el animal, la sangre del animal, interesante, cubría. Fíjate lo que Kippur significa cubrir. Sí. Si bien la Biblia dice que es el día de la expiación, sí, el hebreo específicamente dice la sangre cubría. Esto es algo fundamental que luego el escritor de Hebreos va a decir,
porque el escritor de Hebreos, que constantemente está haciendo la comparación entre cómo era la ley, cómo era la gracia, Sí, esa sangre solo cubría, no quitaba, cubría. sí. El Importante pueblo de entender. Israel, aunque estás en Houston, normalmente fuera de este periodo de COVID, de cuarentena, estás viajando constantemente a Israel. Tuve la oportunidad con un grupo aquí de Chicago viajar a Israel. Pero normalmente, ¿cómo es que el pueblo de Israel se prepara para celebrar este día al Bueno, aproximarse la fecha? los rabinos toman la expresión afligiréis vuestras almas como que esto requiere de la persona un sacrificio personal. Mm, ¿Qué significa esto? El día del perdón, como se le dice en español, el Yom Kippur, es un día de ayuno total. Todavía recuerdo cuando mi abuelo, don Enrique, estaba vivo, eh, muy importante, es ayuno total de un día, pero no de la mañana a la noche, sino de noche a noche. Entonces vamos a suponer, Yom Kippur este año fue desde el domingo pasado a la noche hasta el lunes a la noche. Entonces, el domingo a la noche, antes de que salga la primera estrella, se toma el último vaso de agua, en la costumbre de nuestra familia, se comía un pedazo de matzá, de ujú. pan sin levadura, y se iba a la sinagoga. Y ahí comenzaba el ayuno. Y el ayuno debe durar todo el día. Entonces, durante Yom Kippur se va a la sinagoga. Día 1 a la noche, hay un servicio a las 6 de la tarde. Y el día 2 es todo el día hasta que salga la primera estrella en la sinagoga. Hay un servicio a las 10 de la mañana, hay otro servicio a las 2 de la tarde y hay otro servicio a las 4 de la tarde. Y se espera que toda la familia estuviese en el templo las tres ocasiones el segundo día. Efectivamente, justamente, fíjate vos que el tema de Yom Kippur es uno solo, pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Yom Kippur, y acá ya vamos entrando en lo que los rabinos han Sí, inventado, sí, es que, ¿por qué? Hoy no se pueden hacer sacrificios. claro. Ah, pero ya vamos a llegar a eso. Eh, Yom Kippur termina lo que llaman los 10 días asombrosos. Mm, De acuerdo a la leyenda rabínica, el año nuevo judío, Dios abre el libro de la vida. mm. Y Dios te da a cada individuo 10 días que terminan con Yom Kippur para reconciliarse con Dios. ¿Y cómo se reconcilia uno? Afligiendo las almas, Mm. siendo el sacrificio máximo el último día con el ayuno total. Entonces, durante ese último día, o sea, estás en la recta final, Sí. el, hay, un, hay un saludo tradicional durante esta época, estos 10 días, que es, ojalá tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ese es el saludo tradicional. Claro. Sí, sí. Y la esperanza es que uno, durante estos 10 días, haga lo necesario para que cuando salga esa primera estrella, uno termine inscrito en el libro de la vida. Mm. Ahora, Willy, tú eres un judío mesiánico. Sí, Y esto básicamente significa de que tú te has convertido al cristianismo, has creído en el Señor Jesús, lo has recibido como tu Salvador. ¿Tú celebras el día de Yom Kippur? lo celebro, ¿Y de qué manera lo celebras? tomando los elementos bíblicos, obviamente. Yo obviamente no creo que haga lo que haga por 10 días o por todo el año. Lo que yo haga nunca va a ser suficiente Mm, para alcanzar a Dios. Yo sé, o sea, Dios, acá está faltando algo. mm, ¿Y qué es lo que le está faltando al judaísmo moderno? El sacrificio. sí. ¿Por qué?
porque el sacrificio se debía hacer en un solo lugar, en el templo. Sí. El templo de Jerusalén, el templo no existe más. No se hace más el sacrificio. ¿Por qué? Por lo que tú leíste en Primera de Juan. Sí. Dios ya aportó un sacrificio, que como dice el escritor de Hebreos, no cubre mis pecados, sino que los quita para siempre. Y ese sacrificio... Para un cristiano que no haya crecido en esas enseñanzas, con esas prácticas, en esa cultura, que no tenga ese trasfondo hebreo o judío, ¿debiera un cristiano estar en acuerdo que un judío mesiánico lo practicase? Y aún más, ¿debiera un cristiano también practicarlo? Bueno, tomemos en cuenta un principio de interpretación bíblica básico que tanto tú y yo hemos aprendido en Moody. ¿A quién le estaba hablando Dios cuando le ordenó esta fiesta en Levítico 17? Sí, Le estaba hablando al pueblo de Israel. Es un exactamente. principio básico de la Biblia, Sí. ¿no es cierto? Si tú me dices una cosa a mí, no se la dices a otra persona. Mm. Entonces, si me la dices a mí, ese mensaje es para mí. Entonces, como primer elemento, hay que celebrarlo. Yo le diría, bueno, a ver, esta fiesta Dios se la ordenó a los judíos. Yo vengo de una familia judía, ergo, siento que la puedo celebrar. Ahora, veamos otra vez lo que creo, yo creo que Jesús es el Mesías, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo creo que Él es el sacrificio. Entonces, yo no voy a creer que si hago lo que hago por 10 días, Dios me va a salvar. Dios ya me salvó. Entonces, lo que yo hago es como una cuestión de identificación con mi pueblo, con mi gente. Yo celebro lo que yo diría los aspectos bíblicos. ¿Es bíblico arrepentirse? Claro que lo es. ¿Es bíblico orar y pedirle a Dios que me perdone por mis pecados? Claro que lo es. ¿Es bíblico ayunar? También lo es, Claro. ¿no es cierto? Pero Sí. obviamente todo esto bajo la sombrilla Sí. de saber que ore lo que yo ore, ayune lo que yo ayune, haga el sacrificio que yo haga. Si yo no tengo a Jesús en mi corazón, no voy a ser salvo y mi libro no va a estar inscrito en el libro de la vida. Fíjate vos, esta es la parte trágica de Yom Kippur para aquel que no conoce a Jesús. Mm. Cuando el sumo sacerdote terminaba de hacer ese sacrificio en el lugar santísimo, salía y proclamaba la redención del pueblo. Mm. Imagínate, después de 10 días de hacer sacrificio, Sí. después de un día de semejante ayuno, Sí. termina el servicio en la sinagoga Sí. y el rabino no hace ninguna proclamación. Mm. Porque no puede. Claro. No puede porque, ¿cómo? ¿Qué es suficiente? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos ayunos? ¿Cuántos sacrificios es suficiente para satisfacer a un Dios puro, a un Dios justo, Sí. a un Dios eterno? Nada. Y ahí está El la pueblo de tragedia. Israel lo practica porque es orden, es una ordenanza según las enseñanzas del Antiguo Testamento, de la ley. Pero también lo practica para seguir ganando el favor de Dios, ¿no es cierto? Venga, No existe una similitud con algunos cristianos que piensan de que a pesar de que han creído en el Señor Jesucristo y están conscientes de que el Señor Jesús es el sacrificio máximo, ¿tú no consideras de que aún existe en algunos cristianos esa mentalidad de ganar el favor de Dios a pesar de ser ya convertidos? sí, y eso es muy triste, porque somos salvos por gracia. Mm. Nuestra vida cambiada, nuestro sacrificio, tiene que ser una consecuencia Mm. de la gracia, no una causa de la gracia. Mm. Y entonces, Entonces los cristianos
No necesariamente, si te entiendo bien, no necesariamente los cristianos necesitan observar el Yom Kippur, pero lo podrán hacer, ¿no es cierto? Si desean solamente con la mentalidad de unirse con el pueblo de Israel durante este periodo. Exactamente, y aparte, insisto, rescatemos los elementos bíblicos. Mm, ¿Es bíblico orar? Sí. ¿Es bíblico arrepentirse? Sí. Convengamos. claro, Ese es el único tema en el servicio de Yom Kippur. sí, Perdonanos, Señor. Te cuento, la liturgia es muy tocante, porque impresionante, ¿eh? uno va por horas diciendo, Señor, por lo que hice con mis pies, perdóname, Señor. Y Señor, por haber ido a los a las piernas, mis piernas, perdóname porque mis piernas me han llevado a los lugares de una... Y hasta que termina con la mente, y Señor, Mm, por los pensamientos que he tenido que no te han agradado, perdóname, Señor. sí, ¿Es bíblico el arrepentimiento? por Totalmente. supuesto, Lo que no es bíblico, como tú lo has dicho, es, a ver, ¿qué más tengo que hacer exactamente. para agradar a Dios? Y lo que nosotros podemos hacer, nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar el sacrificio que Él ha proveído en Jesús el Mesías. Israel en esta época de cuarentena, ¿de qué manera lo ha celebrado? Porque seguramente ellos han tenido, como mencionaste hace unos segundos atrás, ellos han tenido que crear nuevas maneras de poder celebrar este día tan importante para ellos. Ha sido probablemente la temporada más difícil, una de las temporadas más difíciles en la historia de Israel. Y Israel está, algunos hospitales están al 125% de Wow. ocupación en los hospitales. La cuarentena es estrictísima, al punto que no puedes alejarte más de 500 yardas de tu casa, porque es tanto, realmente lamentablemente se perdió el control de la epidemia, de la pandemia, y está en una situación muy complicada, muy difícil, y por ende les pedimos a todos ustedes que estén orando por lo que estamos haciendo en Israel, porque la situación es realmente muy, muy difícil y no han podido doblar lo que llama doblar la curva. Aquí en los Estados Unidos se habla mucho acerca de el cambio de ser iglesia, el cambio de llevar a cabo la iglesia, el cambio que se tiene que realizar con la iglesia. ¿Qué estás escuchando en relación al judaísmo, a los servicios, al ir al templo? ¿Qué cambios estás considerando que van a surgir por cuestión del virus COVID? Justamente uno de los motivos por los cuales eh, se ha perdido el control de la epidemia es porque los ultraortodoxos en Israel no quisieron saber nada con tomar ninguna medida para protegerse del COVID. Ninguna, absolutamente ninguna. En algunas ocasiones el ejército lamentablemente ha tenido que hacer un cordón. Hay ciudades enteras de ultraortodoxos Mm. y el ejército ha tenido que acordonar esas zonas porque ellos rechazan total y absolutamente cualquier medida de control. Entonces, obviamente para cierta parte de la población no ha cambiado nada. Para otra gran parte ha habido por primera vez servicios por Zoom, servicios por Facebook Live, servicios de diferentes tipos, Entonces, servicios con distanciamiento, con distanciamiento. servicios con el mantenimiento o manteniéndose en casa. Exactamente. Willy, tú formas parte de un ministerio que se llama Esperanza para Israel. Platícanos acerca de este ministerio. Bueno, nosotros en Esperanza para Israel somos un ministerio israelí
Somos un ministerio cuya sede está en la mera ciudad de Jerusalén, en el mismo centro de la ciudad de Jerusalén, y desde allí estamos compartiendo las buenas nuevas del Mesías con la población israelí. Lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos un gran énfasis con los jóvenes y fue muy interesante encontrarme esta semana con otro, siempre uno descubre más creyentes judíos en Israel, en este caso de la Argentina, cuyo hijo había transitado por este grupo de jóvenes a los cuales estamos ministrando. Había sido parte también de la campaña para ayudar y proclamar las buenas nuevas a los soldados, que imagínate, no solo hasta el día de hoy tenían que luchar contra Hezbollah, contra Hamas, contra el terrorismo, sino que también contra este enemigo invisible que es el COVID-19, ¿no? Y entonces me contaron que el hijo había estado involucrado en una de las actividades. Tenemos unos minutitos y quiero hacerte la pregunta. Se ha llevado a cabo distintas conferencias por tu persona aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes de América Latina. Has viajado muchísimo. ¿Qué es lo que estás considerando para el futuro cercano? ¿Vas a continuar dando conferencias, talleres? Sí, efectivamente, más que nunca, porque creo que estamos ante una perspectiva con estos nuevos tratados de paz, estamos ante una perspectiva muy interesante. No quiero especular sobre el futuro político de los Estados Unidos, pero creo que si sigue el presidente Trump, yo creo que van a seguir, va a haber un realineamiento del Medio Oriente y entonces hay muchísimo interés y como siempre, como bien lo has dicho, me han cortado las alas y no estoy pudiendo salir porque las iglesias obviamente tienen sus medidas y todos nos cuidamos, pero sí espero yo ya a partir de enero, febrero, comenzar nuevamente con las conferencias y los viajes en iglesias. Hoy nos ha visitado Willie Katz desde Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos. Hemos hablado acerca de Yom Kippur, el día más sagrado para el pueblo israelí. Nosotros como cristianos podemos celebrar con ellos, podemos disfrutar del significado del simbolismo, pero nosotros sabemos de que el sacrificio máximo fue nuestro Señor Jesucristo. Y es su sangre que Él derramó que nos ha cubierto. Nosotros no tenemos que ganar el favor de Dios, no tenemos que buscar una manera, prácticas, rituales para poder ganar el favor de Dios. Realmente hemos aprendido muchísimo en el día de hoy, en este poco tiempo que hemos tenido. Willie, te agradezco a ti. Felicidades nuevamente, amigos visitantes quienes han compartido este tiempo con nosotros. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.